Me llamo Ana Lucía y esta es mi historia. No está escrita en ningún libro, pero la llevo tatuada en la respiración. Si estás escuchando esto, quédate. Tal vez lo que voy a contarte pueda salvar a alguien, o al menos enseñarle a no quedarse callada. Tenía 47 años cuando todo comenzó. Hoy tengo 62, y una voz que ya no tiembla. Por aquel entonces trabajaba como empleada doméstica en la mansión de los Duval, en un barrio donde las rejas no protegen, solo decoran. Las calles olían a eucalipto y a dinero, y las casas parecían dormir con los ojos abiertos. 8 años llevaba allí, limpiando los rastros de una vida que no era mía. 8 años de puntualidad, de buenos días sin respuesta, de gracias, Ana sin mirada. Recuerdo perfectamente el día en que Valeria, la esposa, se fue de viaje. Solo serán 3 noches, me dijo. Esteban te dejará las llaves. Si puedes quedarte para cuidar la casa, te pagaré extra. Sonreí y acepté. No imaginaba que esa decisión cambiaría mi vida. La primera noche encendí las luces del pasillo y el sonido del refrigerador me hizo compañía. Pero Esteban apareció con una botella de vino en la mano y una sonrisa que me pareció demasiado ensayada. Dijo que quería celebrar nuestra nueva etapa. Sus palabras sonaban limpias, pero su mirada ensuciaba el aire. El comedor era enorme. Las lámparas de cristal brillaban como si supieran algo. Me senté por cortesía, aunque algo dentro de mí gritaba que me levantara. Él hablaba de mi vida, de mis hijos, de lo sola que debía sentirme. Cada palabra era una cuerda invisible que trataba de rodearme. Cuando su mano rozó mi brazo, sentí el presentimiento con forma de advertencia. Aislar, confundir, someter. Ahí escuché la voz de mi madre, la que ya no está. No corras todavía, me dijo en mi cabeza. Piensa. Y pensé. Mientras el vino caía en las copas, yo planeaba mi escape. Esteban se recostó en la silla, hablaba de lo generoso que era, de cómo me confiaba su casa. Yo asentía, pero por dentro contaba los pasos hasta la puerta, calculaba los segundos que tardaría en salir si corría. El silencio de esa mansión era un silencio caro, pero el mío era más fuerte. Mientras él hablaba, yo sentí mi respiración cambiar. Ya no era el aire de una sirvienta obediente, sino el aire de alguien que se estaba preparando para resistir. Cuando me levanté de la mesa, fingí una sonrisa. Le dije que debía revisar las cerraduras, asegurar la casa. Él respondió con una carcajada lenta, no te preocupes, aquí estás a salvo. Pero yo ya sabía que no lo estaba. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi cuarto, miré por la ventana. El jardín parecía observarme. Pensé en Diego, en Camila, mis hijos. En lo que dirían si supieran que su madre dormía en una casa que no le pertenecía y con un miedo que no podía nombrar. Apagué la luz. Afuera, el viento movía las cortinas del pasillo. En algún lugar de la casa, un reloj marcó la medianoche. Respiré hondo, con esa mezcla de nervio y lucidez que solo aparece cuando una mujer entiende que algo está por romperse. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, contando los segundos, escuchando cada ruido, cada sombra. Y mientras la madrugada se deslizaba, una frase se grabó en mi mente con la claridad de una cicatriz. Mi dignidad no está en venta. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero esa frase sería mi arma. Porque en el silencio de esa casa, entre el vino, el miedo y las apariencias, entendí que había comenzado la noche que cambió mi respiración. La segunda noche no tuvo la cortesía de la primera. Ya no había vino ni palabras suaves, solo estrategia. Lo entendí en los pequeños gestos, como Esteban apagó el teléfono fijo porque el sonido me molesta, como comprobó las cerraduras para que duermas tranquila. Cada acción era una pieza colocada con precisión. No era una noche más, era el inicio de su método. Yo había vivido suficiente para reconocer a los hombres que confunden poder con permiso. Pero esta vez el escenario era distinto. Una casa cerrada, sin testigos, y una mujer sola. Cuando subí al cuarto, noté la ausencia de señal en mi celular. Ni una barra de vida. Bajé las escaleras y vi el teléfono de la sala desconectado. El silencio era completo. Encendí una lámpara pequeña y el reflejo me mostró algo que no esperaba, mi rostro. Pero no era el mismo. Había cansancio, sí, pero también una lucidez que me hacía sentir despierta por dentro. Me serví un poco de agua, fingiendo normalidad. Él apareció detrás, en silencio, como si la casa lo hubiera parido. ¿No puedes dormir?, me preguntó. No, dije. Estoy acostumbrada al ruido. Aquí no hay ruido, respondió con una sonrisa. Y tenía razón,
No lo había. Solo el de su respiración y la mía, midiendo el espacio entre ambos. Cené poco esa noche. Fingí que bebía vino mientras él llenaba su copa una y otra vez. Le dejé hablar. Lo observé, lo estudié. Mi plan era sencillo: ganar tiempo, ganar lucidez. Porque en medio del miedo, el pensamiento puede ser un refugio. Horas después, mientras él subía a su cuarto, yo me quedé en la cocina. Abrí los cajones como si buscara valor entre los cubiertos. Encontré un cuchillo grande, de esos que cortan huesos y mentiras. Lo envolví en un trapo para que no hiciera ruido y lo dejé sobre la mesa. No porque quisiera usarlo, sino porque necesitaba sentir que tenía una opción. Me senté frente a la ventana. Afuera, la noche parecía contener la respiración. En mi cabeza, la voz de mi madre volvió: no corras aún, piensa. Y pensé. Recordé las veces en que callé por miedo, por vergüenza, por costumbre. No más. Pasó casi una hora antes de escucharlo bajar. Su sombra se proyectó en la escalera. Venía despacio, con ese aire de quien está acostumbrado a que todo le pertenezca. ¿Aún despierta?, dijo. Sí, señor, contesté. No tienes que decirme señor cuando estamos solos. Esa frase fue el disparo invisible que confirmó todo. Se acercó. Sentí su perfume mezclado con el alcohol. Cuando su mano intentó tocarme, me levanté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No me toque. Tranquila, solo quiero hablar, murmuró, sonriendo. Entonces hable desde allá, respondí. Su rostro cambió. En un segundo, la cordialidad se volvió amenaza. Estás comiendo mi comida, durmiendo en mi casa, dijo, con los dientes apretados. No olvides quién manda aquí. Y fue ahí cuando entendí su juego completo: generosidad como cadena, poder como prisión. El miedo me tembló en los brazos, pero el pensamiento fue más rápido. Tomé el cuchillo con las dos manos, lo mostré sin temblar. Nadie me va a escuchar, le dije, pero a ti tampoco. El silencio se hizo espeso, como si la casa también estuviera esperando su reacción. Él dio un paso atrás. Por primera vez, lo vi dudar. Su mirada buscó las paredes, el piso, cualquier cosa que le devolviera control. No la encontró. Estás loca, susurró. Estoy viva, contesté. Subió las escaleras sin decir más. Escuché el cerrojo de su cuarto. Y por primera vez desde que empecé a trabajar allí, yo fui quien se quedó en la sala. No como empleada, sino como guardiana de mi propio cuerpo. Dejé el cuchillo sobre el sofá y me quedé despierta hasta el amanecer. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar y las sombras se deshacían una a una. Miré mis manos, todavía tensas, y entendí que el miedo había cambiado de bando. No sabía qué pasaría después, pero esa noche algo dentro de mí se reescribió. No era la mujer sumisa que él había calculado. Era otra. Una que respiraba distinto. Una que había aprendido que el valor no siempre es gritar. A veces es quedarse de pie cuando el depredador cree que ya ganaste. El amanecer me encontró sentada en el sofá, con el cuchillo todavía al alcance de mi mano. No había dormido, pero tampoco tenía sueño. Sentía que algo dentro de mí se había enderezado durante la noche. Cuando escuché sus pasos bajando la escalera, no temblé. Lo observé preparar su café en silencio, como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia fue su modo de medir mis límites, y la mía, de trazar los míos. Me acerqué despacio. Le serví su taza, con el mismo gesto de siempre, pero mi voz sonó distinta. Si vuelves a acercarte sin permiso, le dije, me defenderé. Lo miré directo a los ojos. No busqué que me creyera, solo que me entendiera. Él levantó la vista, fingiendo sorpresa. No sé de qué hablas, Ana. Tú sí sabes. Un segundo de silencio. Luego, esa sonrisa suya, educada y venenosa, volvió a su sitio. Tranquila, dijo. No quiero problemas. Los problemas ya los tienes, contesté. No hubo gritos ni escenas. Solo el zumbido leve del reloj marcando los segundos entre nuestras mentiras. Desde ese momento, entendí que la casa se había convertido en un campo de batalla invisible. Cada palabra, cada gesto, era una trinchera. Ese día limpié más de lo necesario. Froté los pisos, lavé las copas, ordené los cajones. No por hábito, sino para distraer el pensamiento. Pero mientras pasaba el trapo por su escritorio, encontré los papeles. Unas hojas impresas, subrayadas, con frases que parecían sacadas de un manual del miedo. Sin testigos, aceptó quedarse, bebió conmigo.
Las leí una y otra vez. Eran planes. Escudos verbales para proteger su mentira antes incluso de cometerla. Comprendí que no era su primera vez. Y esa certeza me encendió la rabia como un fósforo. No lloré. No podía. Lo que sentía no era tristeza, era claridad. Decidí que hablaría con Valeria cuando regresara. No quería venganza, quería que la verdad respirara. Pero debía ser lista, paciente. La verdad sin estrategia es un grito que nadie oye. Esa tarde él cambió de tono. Llegó con flores, con un lo siento en los labios. Quería borrar el miedo con cortesía. Cenemos como personas civilizadas, me dijo. Yo acepté, pero en mis propios términos. En la cocina, le respondí. Es mi lugar. Preparé la mesa con la calma de quien prepara un escenario. Luz fría, platos honestos, distancia medida. Mientras él hablaba de banalidades, yo contaba cada paso entre su silla y la puerta, cada posible salida. Su voz se deslizaba como aceite, intentando que yo volviera a confiar. Pero mi confianza había cambiado de dirección. Durante la cena, intentó mirarme a los ojos. No le devolví la mirada. La atención es un poder, y esa noche decidí no regalársela. En cambio, escuché mi respiración, lenta, firme, mía. Cuando terminó su plato, me agradeció con una sonrisa. Así me gusta verte, tranquila, dijo. Pero no había tranquilidad, solo cálculo. Me limité a responder. Yo también prefiero la calma, Esteban. Pero no confundas calma con olvido. Después de eso, se levantó sin hablar. Escuché sus pasos subir las escaleras y el ruido de la puerta cerrándose. Otra vez, ese cerrojo. Me quedé en la cocina, con la cabeza apoyada en la mesa. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Había logrado algo pequeño, pero inmenso, ponerle nombre a mis fronteras. Saber hasta dónde llego yo y dónde empieza el otro. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un pedazo de papel las palabras que me mantendrían cuerda. No estás loca. No estás sola. Estás viendo la verdad. Lo guardé debajo de mi almohada, como una promesa secreta. Luego apagué la luz. Por primera vez desde que comenzó todo, el sueño me venció sin culpa. Afuera, el viento movía los árboles. Dentro, algo en mí se mantenía despierto, vigilante, pero no con miedo. Era otra cosa. Era la conciencia de estar en medio de una negociación silenciosa, la de mi propia frontera. Al cerrar los ojos, sentí la voz de mi madre otra vez, más clara que nunca. El respeto no se pide, hija. Se sostiene. Y me dormí con la certeza de que había empezado a sostener el mío. A la mañana siguiente, Esteban actuaba como si todo estuviera en orden. Saludó con esa educación calculada que usa quien no pide perdón, solo pausa. Su traje estaba perfectamente planchado, su voz limpia, su sonrisa domesticada. Pero sus ojos medían cada uno de mis movimientos, como si buscara grietas. Yo también fingí. Preparé su desayuno con calma, como si no hubiera cuchillos entre nosotros. Lo observé servirse el café, revisar su reloj, encender el teléfono que siempre llevaba a todas partes. Pero había algo distinto, su manera de mirar la pantalla, de ocultarla cada vez que yo pasaba cerca. El aire se había vuelto más pesado. Yo lo sentía. A veces el peligro no se anuncia, se insinúa. A media tarde me llamó a su despacho. Entré con la bandeja de café y lo vi sentado, con una carpeta abierta frente a él. Su sonrisa era nueva, una mezcla de triunfo y malicia. Mira esto, dijo, empujando las hojas hacia mí. Eran impresiones de mensajes de texto. Mi número. Mis palabras. Hola, guapo, no veo la hora de estar solos. Anoche soñé contigo. Borra esto después. Levanté la mirada. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Reconoces tu número? Preguntó. Sí, dije. Pero no reconozco mis palabras. Sentí un mareo breve, como si el piso se inclinara. Era una trampa digital. Fabricada con precisión. Falsa, pero peligrosa. En su escritorio, todo estaba ordenado como una escena de teatro. Él había preparado cada detalle, las fechas, las horas, incluso el tono de los mensajes. Sabía que la duda es un arma más efectiva que el miedo. Por un instante, pensé en Diego y Camila. Pensé en sus rostros si alguien llegara a creer esas mentiras. Pensé en los vecinos, en los rumores que se multiplican como moscas. El miedo quiso tomarme por los hombros, pero algo más fuerte lo detuvo, la serenidad.
Esa calma que llega cuando el corazón ya no se asusta, solo se decide. Respiré hondo y le sostuve la mirada. No necesito cuchillos, Esteban. Mañana es viernes. El sábado vuelve Valeria. Le contaré todo, tus propuestas, tus encierros, tus documentos, y esto. Su expresión cambió. La seguridad se le escurrió por los labios como vino derramado. Intentó sonreír. No te va a creer. Ya lo veremos, respondí. Entonces dije algo que no planeaba decir. Sé que hubo otra antes que yo. El silencio fue inmediato, denso. El parpadeo que no controló me lo confirmó. No necesitaba pruebas. Las víctimas reconocemos el eco de otras víctimas. Guardé las hojas en silencio, las doblé con cuidado y las dejé sobre la mesa. Te devuelvo tus mentiras, le dije. No las necesito. Me fui del despacho caminando despacio, con las piernas firmes. Detrás de mí, escuché cómo rompía el papel. No lo hizo por culpa, lo hizo por miedo. Esa noche, en mi cuarto, encendí una vela. No por superstición, sino por compañía. Miré la llama temblar y pensé en cuántas veces había permitido que mi miedo me dictara lo que debía hacer. Esta vez no. No iba a callar. Escribí una carta breve, dirigida a Valeria. En ella le contaba lo esencial. Los días, los gestos, las amenazas. La guardé en un sobre y la escondí entre mis cosas. Si algo me pasaba, esa carta hablaría por mí. Me acosté sin lágrimas. Por primera vez, dormí. Dormí como quien afila la voz. Soñé con mi madre, caminando en un campo abierto, diciéndome: la verdad tiene aliados que no ves, hija. Confía. Y confié. Al despertar, el amanecer me pareció distinto. La luz entraba por la ventana como una promesa. Sabía que el día siguiente traería una confrontación, pero ya no temía. Porque cuando descubres la trampa, también descubres tu poder. La verdad aún no me había salvado, pero ya me había devuelto algo más importante, la dignidad. El viernes amaneció con una calma extraña. Ese tipo de calma que parece descanso, pero es antesala. Había dejado lista la casa, los pisos brillaban, el olor a limón flotaba en el aire, los relojes marcaban un tiempo que yo ya no habitaba. Esteban caminaba por el pasillo con el mismo traje, el mismo reloj, la misma máscara. Fingía que todo estaba en orden, pero su respiración delataba prisa. Yo sabía que Valeria regresaría el sábado. Ese era mi horizonte, un día más. Un día para resistir. Pero la vida, a veces, adelanta los desenlaces. A media mañana, el teléfono sonó. Lo escuché desde la cocina, ese tono antiguo que hacía vibrar el corazón. Respondí. Era Valeria. Su voz venía entrecortada, pero firme. ¿Esteban ya salió?, preguntó. No, señora, le dije, con la voz más neutra que pude. Pausa. Luego, la pregunta que cambió todo. Ana Lucía, quiero la verdad. ¿Cómo ha sido quedarte sola con mi esposo? El aire se detuvo. Miré las escaleras, escuché el sonido lejano de una puerta. Respondí despacio, bajando la voz. Creo que es mejor que venga hoy. No hubo más palabras. Colgó. En ese instante, sentí que el tablero se había movido. Esteban bajó las escaleras con un papel en la mano. Lo doblaba y desdoblaba como si fuera su salvavidas. Me miró con los ojos llenos de rabia contenida. Tienes 5 segundos para decidir, dijo. O subes conmigo o hundo tu vida. Contó. 5, 4, 3, 2. Y entonces, el sonido. El motor del garaje. Una llave girando en la puerta. El golpe seco del pasado entrando antes de tiempo. Valeria apareció con una maleta pequeña y una expresión que no le conocía, determinación. Llevaba la ropa arrugada del viaje, pero los ojos encendidos de quien viene preparada para una guerra. No te esperaba hasta mañana, balbuceó Esteban. Ya lo veo, contestó ella. El silencio fue un vidrio a punto de romperse. Valeria dejó la maleta en el suelo y nos miró a los dos. Su voz salió baja, pero con filo. Vamos a hablar los tres. Nos sentamos en el sofá. Yo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. El cuerpo entendiendo que llegaba la hora de decirlo todo. Valeria cruzó las piernas, tomó aire y dijo un nombre que me era ajeno, pero que para él fue como un disparo. Julia Saldívar. El rostro de Esteban se desarmó. No sé quién es. Sí sabes, dijo ella, sin levantar la voz. Fue tu empleada hace 12 años. Me llamó anoche.
Valeria sacó una carpeta de su bolso. Dentro, papeles, correos, fechas. Lo miró con un cansancio que no se parece al odio, sino a la decepción absoluta. No me vas a volver a mentir. Yo sentí un nudo en la garganta. Valeria giró hacia mí. Ana, dime la verdad. Toda. Y hablé. Por primera vez, sin interrupciones, sin eufemismos. Conté la noche del vino, el teléfono desconectado, las amenazas, el cuchillo, los papeles, los mensajes falsos. Cada palabra era una piedra cayendo en un pozo. Mientras hablaba, Valeria no parpadeaba. Escuchaba con la firmeza de quien junta piezas de un rompecabezas que ya intuía. Esteban intentó interrumpir. Esto es una locura. Pero ella levantó la mano. Cállate. Ese cállate fue un trueno. En él había 25 años de matrimonio, silencios, sospechas, heridas. Era la voz de una mujer que al fin se reconocía a sí misma. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Valeria apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara. No lloró. Solo respiró, profundo, largo. Luego se enderezó, me miró y dijo: Gracias por hablar. No supe qué responder. Las gracias no alcanzan para ese tipo de momentos. Esteban se levantó de golpe, con el rostro pálido. No puedes creerle. Es una mentirosa. Valeria lo miró y sonrió sin alegría. No necesito creerle. Ya la creo. Y entonces entendí que esa casa, la misma donde había sentido tanto miedo, empezaba a transformarse. Que el poder estaba moviéndose de lugar, volviendo a su sitio justo. Cuando Valeria se fue a su cuarto, me quedé sola en el salón. El aire tenía otro peso, como si las paredes respiraran conmigo. Por primera vez, no sentí que esa mansión me devoraba. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, pensé en Julia, la mujer cuyo nombre había traído la verdad. No la conocía, pero ya la sentía parte de mí. Y comprendí algo que me acompañaría desde entonces: las mujeres no se salvan solas. Se reconocen. Valeria no durmió esa noche. Yo tampoco. La casa entera parecía contener el aire, como si las paredes esperaran escuchar lo que por años había sido callado. A la mañana siguiente, el sonido del reloj fue el único que se atrevió a marcar el tiempo. Bajé a la cocina temprano. Preparé café para las 2. Valeria entró con los ojos hinchados, sin maquillaje, sin esa elegancia fría que solía rodearla. Llevaba un cuaderno en la mano. Lo colocó sobre la mesa, respiró hondo y me dijo: Ana Lucía, necesito que me escuches. Su voz ya no tenía la dureza de la noche anterior. Era la voz de una mujer cansada, pero despierta. Abrió el cuaderno. Dentro había nombres, fechas, notas. Julia Saldívar, Beatriz Gómez, Nora Ramírez. Las 3 habían trabajado para los Duval. 3 nombres que hasta ese momento me eran ajenos, pero que, de pronto, sonaron familiares. Las llamé, me dijo. Todas contaron lo mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Valeria me explicó que Julia había descrito exactamente lo que yo había vivido: la invitación amable, el aislamiento, los falsos mensajes, el control. Todo. Beatriz habló de toques accidentales, de llamadas nocturnas. Nora, de las mismas promesas de aumento, del mismo miedo a perder el trabajo. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra me dolía, pero también me fortalecía. Era la confirmación de que no estaba loca, de que lo que había sentido no era una pesadilla privada, sino un patrón, un método. Valeria cerró el cuaderno y me miró. Ya no voy a protegerlo. Su frase cayó como un golpe seco sobre la mesa. Me contó que durante su viaje había consultado a un abogado. Que las sospechas venían de lejos, pero nunca se había atrevido a mirar de frente. También había contratado a un detective privado. En su teléfono tenía grabaciones, correos, documentos. La historia completa empezaba a tomar forma, pero no solo como denuncia, como reparación. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería abrazarla, otra parte no podía olvidar que esa casa había sido suya, su territorio. ¿Por qué ahora?, pregunté. Ella respondió sin dudar. Porque esta vez hay testigos. Nos quedamos en silencio. Afuera, los pájaros cantaban, indiferentes al drama humano que se tejía dentro. Valeria tomó mi mano. Fue un gesto breve, pero sincero. Si decides denunciar, me dijo, pagaré tus abogados. Testificaré. No pienso permitir que esto quede en la sombra otra vez. No pude hablar. Tenía un nudo en la garganta. Solo asentí.
Durante el resto de la mañana, la casa se llenó de murmullos. El detective llegó. Revisó documentos, tomó fotografías, habló con Valeria en voz baja. Yo los observaba desde el corredor. En algún momento, él me miró y me dijo: «Señora Ana, lo que ha hecho es muy valiente». Y yo, por primera vez, creí en esa palabra, valiente. Esa tarde, cuando todo se calmó, me quedé sola en la cocina. Puse una olla al fuego, solo por el sonido. El hervor me recordaba que la vida seguía. Pensé en Julia, en Beatriz, en Nora. Pensé en todas las mujeres que alguna vez habían sentido miedo en un lugar donde debían sentirse seguras. En mi mente, sus voces se mezclaban. Era como si habitaran mi respiración. Valeria bajó de nuevo. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Sabes qué me dijo Julia antes de colgar?, preguntó. ¿Qué? Si no hacemos nada, habrá otra. Y otra. Su voz se quebró. Y en ese momento entendí que la justicia no cae del cielo. Se empuja, se sostiene, se construye con manos cansadas pero firmes. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Por primera vez, no vi a la empleada asustada ni a la víctima. Vi a una mujer que había decidido hablar. Cerré los ojos y recé. No por perdón, sino por fuerza. Que mi silencio no sea cómplice, que mi voz sirva para abrir puertas. Y mientras la oscuridad me envolvía, las voces de Julia, Beatriz y Nora resonaban como un coro que me empujaba hacia adelante. Voces que habían regresado no para recordarme el miedo, sino para enseñarme que ya no estábamos solas. Nunca había sentido a la casa tan viva. Cada rincón parecía murmurar, como si las paredes empezaran a reconocer su propia historia. Era viernes por la tarde. La luz del sol entraba por los ventanales y convertía el polvo suspendido en un pequeño universo. Yo estaba en la sala, esperando. Valeria caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano. «Voy a llamar a Julia», dijo, sin mirarme. Asentí. Mi corazón latía despacio, pero fuerte. Marcó el número. El altavoz llenó el aire con un sonido que me pareció interminable. Y entonces, una voz. «Hola. Julia, soy Valeria Duval. Te está escuchando Esteban», dijo ella, mirando hacia su esposo, que estaba de pie frente a nosotros, rígido, casi sin aire. Del otro lado del teléfono, el silencio duró apenas un segundo. Después, la voz de Julia se quebró, tembló, y se enderezó. «No pensé que algún día podría decirlo», empezó. «Pero sí, me oyes, Esteban. Me oyes, y esta vez no puedes colgarme». Yo cerré los ojos. Era como escuchar mi propio miedo hablando en otro cuerpo. Julia siguió, contó fechas, describió tácticas, habló del mismo vino, de la misma mesa, de las mismas palabras. Cada detalle era una piedra cayendo sobre el muro de su poder. Valeria sostenía el teléfono con firmeza, y por momentos su voz se mezclaba con la de Julia. Yo podía sentir cómo la energía en la sala cambiaba, cómo el miedo se derretía poco a poco. Beatriz y Nora enviaron mensajes de voz que Valeria reprodujo uno por uno. 3 relatos distintos, una misma historia. Y en medio de todos ellos, un hombre reducido al silencio. Esteban no decía nada. Sus manos temblaban, sus labios apenas se movían. Por primera vez, su silencio no era amenaza. Era derrota. Cuando terminó la llamada, Valeria miró el teléfono, lo apagó y respiró. Luego levantó la vista y lo enfrentó. «Ya no tienes poder aquí», le dijo. El tono de su voz no fue de venganza, fue de verdad. Yo la observé, asombrada. Aquella mujer que durante años había vivido al lado del monstruo ahora lo desarmaba con frases cortas, con una calma que solo da el coraje. Esteban intentó responder, pero sus palabras se deshicieron en el aire. Murmuró algo sobre extorsión, sobre mujeres resentidas. Nadie lo escuchó. Nadie quiso hacerlo. Valeria marcó otro número, el del abogado. Habló con voz profesional, clara, precisa. Le pidió que iniciara las diligencias, que notificara al detective, que preparara todo. Después colgó, se giró hacia mí y dijo: «No eres invisible. Aquí nadie volverá a caminar sobre tu dignidad». Yo no pude responder. Sentí las lágrimas correr sin permiso. No de tristeza, sino de alivio. Esa tarde recogí mis cosas del cuarto de huéspedes. No era huida, era cierre. Llevé mi maleta hasta la sala y me senté junto a Valeria. No necesitábamos hablar. La casa, por primera vez, respiraba distinto. Las luces parecían más cálidas, los relojes más lentos.
Incluso el sonido del viento al golpear las ventanas tenía otro ritmo. Era como si el lugar entero hubiera aprendido a hablar, a contar lo que durante años calló. Cuando anocheció, cerramos todas las puertas, pero no por miedo. Las cerramos porque ya no había nada que temer. Valeria encendió una lámpara y dejó el teléfono sobre la mesa. Mañana empezamos de nuevo, me dijo. ¿Empezamos? Pregunté. Sí. Las dos. Y todas las que vengan después. Sonreí. No recuerdo haber sonreído así desde hacía años. Esa noche dormí en la sala, no por obligación, sino por elección. Sentí que la casa me cuidaba, como si entendiera que por fin alguien la había liberado también a ella. Y antes de cerrar los ojos, pensé en algo que mi madre solía decir. Las casas guardan lo que callamos. Esa noche, por fin, la mía decidió hablar. El sábado amaneció con un silencio distinto. No era el de las noches anteriores, cargado de miedo. Era un silencio de espera, el tipo que precede a los finales. Valeria y yo tomábamos café en la cocina cuando escuchamos un ruido en la sala, el golpe seco de una carpeta cayendo sobre la mesa. Esteban estaba allí, vestido de traje, afeitado, con una calma forzada. Esa clase de calma que usan los hombres que todavía creen que pueden revertir su caída. Quiero que vean esto, dijo, con voz grave. Abrí la carpeta. Dentro, fotografías impresas. En todas aparecía yo, doblando ropa, haciendo la cama, limpiando su escritorio. Eran imágenes tomadas sin mi consentimiento, en momentos que creía privados. ¿Qué significa esto? Preguntó Valeria, con el ceño fruncido. Significa, contestó él, que no soy el monstruo que quieren pintar. Que ella, me señaló, no era una víctima, sino una mujer obsesionada. Lo dijo sin temblar, como si con sus palabras pudiera borrar los hechos. Yo lo miré largo rato. Cada foto era una invasión, un intento desesperado por convertir mi trabajo en deseo. No respondí de inmediato. Tomé las imágenes una por una y las coloqué sobre la mesa, con cuidado, hasta formar una fila. ¿También tomaste fotos de Julia, de Beatriz, de Nora? Pregunté. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi parpadear sin control. Valeria lo observaba en silencio. Luego, con un gesto firme, tomó su teléfono y marcó un número. El detective respondió al instante. Necesito que venga, le dijo. Y traiga los informes sobre los mensajes. Mientras esperábamos, Esteban paseaba por la sala como un animal enjaulado. Intentó recuperar su papel de dueño, pero su voz ya no pesaba. Cada palabra sonaba hueca, vieja. Cuando el detective llegó, la tensión era un hilo a punto de romperse. Saludó, colocó un maletín sobre la mesa y comenzó a hablar con precisión quirúrgica. Revisamos los metadatos de los mensajes falsos, dijo. Fueron creados desde una computadora de esta casa, con un programa de edición de texto, no desde un teléfono. Esteban trató de interrumpirlo. Eso no prueba nada. Sí lo prueba, replicó el detective. Prueba que mintió. El color abandonó su rostro. Yo permanecía de pie, respirando despacio. Sentía una mezcla de alivio y rabia contenida. Todo el daño que había intentado fabricar se desmoronaba frente a él, frente a nosotras. Esteban, le dije, despacio, me llamo Ana Lucía. No soy tu secreto, ni tu objeto, ni tu silencio. Me miró con una mezcla de desprecio y miedo. ¿Qué pretendes? Preguntó. Justicia, respondí. ¿Y futuro? Valeria dio un paso adelante. Has terminado, le dijo. He iniciado el proceso de separación. No quiero tu dinero, quiero mi paz. Él se quedó inmóvil, mirando a su alrededor, como si buscara alguna rendija donde esconderse. La casa, su escenario de dominio, ya no lo reconocía. El detective recogió las pruebas, guardó las fotografías y las selló en un sobre. Antes de irse, me dio una copia de su informe. Esto servirá para la denuncia, me dijo. Es su historia, señora Ana. Cuídela. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el sobre en mis manos. Pesaba poco, pero dentro estaba todo, mi miedo, mi rabia, mi verdad. Valeria se acercó y me abrazó. Fue un abrazo lento, sin palabras. Dos mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre, de maneras distintas. Esa noche, después de que Esteban se marchó, no supe a dónde, me senté en el sofá y abrí las ventanas. El aire fresco entró como una limpieza. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, la casa olía a libertad. Miré hacia el pasillo,
el mismo donde una vez lo enfrenté con un cuchillo. Ahora estaba vacío, iluminado, tranquilo. Pensé en mi madre, en Julia, en todas nosotras. Pensé que la justicia empieza así, cuando el miedo retrocede un paso y la verdad avanza otro. Tomé una hoja de papel y escribí una frase sin pensar. Voy a denunciarte. No por odio. Por futuro. La firmé con mi nombre completo, Ana Lucía Martínez. La puse sobre la mesa, junto al sobre del detective. Me quedé mirándola un rato. Era la primera vez en mucho tiempo que mi nombre me parecía entero. El día de la denuncia amaneció gris, pero dentro de mí había luz. No era alegría, era otra cosa, determinación. Esa clase de claridad que llega después de tanto miedo. Valeria me acompañó. Caminamos hasta la comisaría sin decir palabra. El sonido de nuestros pasos sobre la acera era lo único que nos recordaba que seguíamos avanzando. Entrar allí fue como atravesar un umbral invisible. El olor a papeles, a tinta, a justicia en pausa. Me temblaban las manos, pero cuando el oficial me pidió mi nombre, lo dije sin titubear. Ana Lucía Martínez. Fue como respirar de nuevo. Pero lo que ocurrió después me cambió para siempre. No éramos dos. Éramos 5. Valeria había llamado a Julia, a Beatriz y a Nora. Las 3 llegaron con carpetas, con rostros firmes, con años de silencio convertidos en evidencia. Nos miramos y no hizo falta hablar. Nos reconocimos. Era la primera vez que veía a esas mujeres, y sin embargo, sentí que las conocía desde siempre. Cada una contó su historia ante el oficial. Cada palabra coincidía con la mía, como si hubiéramos sido piezas del mismo rompecabezas. Cuando terminé mi declaración, el agente levantó la vista y dijo: este tipo de casos rara vez llega con tanto valor junto. Salimos del edificio con los ojos hinchados, pero el corazón erguido. Afuera llovía, y sin embargo, no me importó mojarme. Sentía que la lluvia limpiaba algo, como si el cielo también quisiera quitarnos el peso. Valeria me tomó de la mano. La mansión va a cambiar de dueño, me dijo. La miré, sin entender. ¿Cómo? El detective descubrió cosas, explicó. Cuentas ocultas, contratos falsificados, fraudes. No solo me engañó a mí como mujer, también me robó como socia. Durante días, Valeria se encargó de todo. Abogados, documentos, bloqueos patrimoniales. El apellido Duval, tan pulido y respetado, empezó a perder su brillo. Y con cada firma, con cada medida legal, ella también se liberaba. Unas semanas después, me llamó para volver a la casa. Dudé. No sabía si quería entrar otra vez en ese lugar. Pero ella insistió. Quiero que veas lo que va a hacer ahora. Cuando crucé la puerta, me encontré con un paisaje distinto. Las paredes habían sido pintadas de blanco. El vino y los cuadros caros habían desaparecido. En el comedor, el mismo donde una vez tuve miedo, ahora había mesas largas, sillas de madera, carteles con frases escritas a mano. Escuchar es sanar. El trabajo con dignidad también es justicia. Valeria sonrió. Se llamará Casa Horizonte, me dijo. Un lugar para mujeres trabajadoras. Para que nunca más una empleada doméstica tenga que elegir entre su salario y su seguridad. Yo no podía creerlo. Caminé por la sala, tocando los muebles nuevos, las paredes limpias, los espacios abiertos. Todo parecía respirar diferente. Quiero que la dirijas tú, agregó. ¿Yo? Pregunté, incrédula. Tú sabes lo que es esto desde adentro. Nadie mejor que tú para guiar a las demás. No supe qué decir. Solo asentí. Y así, la casa que fue prisión se convirtió en refugio. El mismo comedor donde una vez me temblaron las manos ahora se llenaba de risas, de talleres, de conversaciones. Donde antes hubo miedo, ahora había comunidad. Cada semana llegaban mujeres nuevas. Algunas lloraban al entrar, otras no podían hablar. Yo las recibía con té caliente y silencio amable. Luego, poco a poco, empezaban a contar. Y cada historia era distinta, pero todas tenían la misma raíz, el poder usado como arma. Valeria venía seguido. A veces se quedaba horas escuchando. Había cambiado también. Su elegancia ya no era distancia, era fortaleza. Me miraba con orgullo y decía: mira lo que hicimos con el dolor. Lo transformamos en casa. Una tarde, mientras colgábamos un cartel con el nombre Casa Horizonte, pensé en algo. La justicia no solo está en los tribunales, también está en los lugares donde el miedo se vuelve enseñanza. El giro que nadie esperaba no fue que Esteban cayera.
fue que nosotras nos levantáramos. Hoy grabo esto desde una sala llena de vida. Las paredes son blancas, luminosas, y en lugar de ecos de miedo se escuchan risas, conversaciones, canciones suaves que alguien pone desde un pequeño altavoz. En las ventanas cuelgan cortinas nuevas que dejan pasar el sol, y en la entrada hay un cartel que dice, Casa Horizonte. Cada vez que leo ese nombre, siento un escalofrío de orgullo. No porque lleve mi firma, no la lleva, sino porque lleva mi historia. La nuestra. La de todas las mujeres que un día tuvieron que callar para sobrevivir y que ahora hablan para vivir. Me llamo Ana Lucía, tengo 62 años, y aprendí que no hay edad para comenzar de nuevo. No soy la mujer del cuchillo, soy la mujer de la voz. Aquí, en Casa Horizonte, llegan mujeres todos los días. Algunas con la mirada baja, otras con el cuerpo encogido por los recuerdos. Las recibo con un abrazo. Les ofrezco té, silencio, tiempo. Nadie apura a nadie. Aquí, cada una vuelve a respirar a su ritmo. Cuando terminamos las reuniones, solemos dejar una palabra escrita en la pared. La primera fue estoy. Parecía pequeña, pero fue suficiente para llenar la sala de sentido. Porque estar es el primer acto de valentía. Valeria sigue viniendo. Se sienta en la primera fila cuando damos charlas sobre derechos laborales, acoso y prevención. Habla poco, pero cuando lo hace, su voz tiene un temblor hermoso, como el de quien aprendió que la verdad duele pero libera. A veces miro a Valeria y pienso en cómo cambió todo. La mujer que una vez no me veía ahora es mi aliada, mi amiga, mi hermana de causa. Con ella comprendí que la sororidad no se aprende en libros, sino en las heridas compartidas. De Esteban no sé mucho. Aparece en papeles judiciales, no en mis recuerdos. Ya no lo odio. El odio ata, y yo ya estoy libre. Hace poco inauguramos un programa nuevo, Mujeres que Inspiran. Cada mes grabamos un video con testimonios de mujeres que se atrevieron a romper el silencio. Hoy es mi turno. Frente a la cámara, siento los nervios recorrerme el cuerpo, pero también la fuerza de todas las que me acompañan. Cuando quieras, Ana, me dice el técnico. Asiento. Respiro hondo. Miro la lente y comienzo. Si estás viendo esto, quédate. Tal vez lo que voy a decir te ayude, o te salve, como me salvó a mí hablar. Cuento mi historia, desde el principio. La mansión, el vino, el miedo, el cuchillo, la verdad. Y cuando termino, no siento vergüenza. Siento victoria. Porque ya no hablo desde la herida, sino desde la cicatriz. Después del video, se acerca una joven con una flor blanca. No la reconozco al principio. Tiene el cabello recogido, los ojos húmedos, y una sonrisa que me lleva 20 años atrás. Mamá, me dice. Es Camila. Mi hija. No la había visto desde hacía meses. Estaba estudiando en otra ciudad. Me abraza fuerte, y en su voz escucho el temblor que antes era mío. Pensé que me estabas protegiendo, me susurra, pero me estabas enseñando a luchar. Lloramos. No por tristeza, sino por victoria. Esa noche, cuando todas se van, me quedo sola en la sala. Enciendo una lámpara y miro alrededor. Sobre la pared, las palabras que hemos ido dejando. Estoy. Resisto. Sané. Denuncié. Viví. Camino hasta el espejo. Me miro. Las arrugas ya no me pesan. Cada una es una prueba de que sobreviví. Gracias, mamá, digo en voz baja, recordando la suya. Salgo al patio. El aire fresco me toca la cara. Miro el cielo y pienso en todas las mujeres que aún no han llegado, las que todavía creen que están solas. Por ellas encendemos una luz cada noche en la ventana principal. Una lámpara sencilla, pero visible desde lejos. La llamamos el faro. Antes de cerrar la puerta, me detengo un momento. Si alguna vez necesitas un faro, digo en voz baja, como si alguien pudiera oírme, mira hacia aquí. Siempre habrá una luz esperándote. Apago las luces, cierro la puerta y dejo que el eco de mis pasos me acompañe hasta la calle. Cada paso es un latido. Cada latido, una historia. Y cada historia, una voz que aprendió a no apagarse nunca más. Porque yo soy Ana Lucía. Sobreviví. Denuncié. Transformé el lugar del miedo en un faro. Y mientras mi voz exista, ninguna mujer volverá a caminar sola.